Arco TV Hidalgo. Arco TV Hidalgo presenta su programa Diálogos Jurídicos, orientación y asesoría en temas legales en nuestra sociedad, con la participación de panelistas expertos en la materia. Comenzamos. Muy buenas noches, queridos televidentes. Estamos aquí con el gusto de siempre saludándoles, los abogados Fernando Yáñez, su servidora Daisy Espinosa Carrillo, y bueno, pues el día de hoy estamos muy contentos porque contamos con la asistencia de un abogado que, bueno, tiene una trayectoria en el campo jurídico aquí en el estado muy amplia. Y bueno, evidentemente pues no nada más en el estado, toda vez que es un abogado postulante que, bueno, ha llevado asuntos, ¿verdad? Y resuelto casos en todas las materias del derecho, y pues en distintos estados. Aparte de ello, el abogado que hoy nos acompaña y que nos va a apoyar ilustrando a nuestro auditorio con sus amplios conocimientos en el derecho, tiene también una amplia pasión por la docencia. Él lleva también muchos años como docente en diversas universidades, igual aquí en el estado. Y pues bueno, él es el abogado Luis Roberto Campero Hernández, también tiene una incursión importante en el ámbito empresarial, pero bueno, eso es a grandes rasgos, y el día de hoy pues nos va a exponer acerca del tema derechos humanos. Abogado, bienvenido. Gracias, licenciado, es un gusto tenerte con nosotros otra vez. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y es un placer estar aquí de nuevo con ustedes. Nosotros nos da mucho gusto y sobre todo platicar, licenciado, de un tema tan importante que pareciere no tiene, el boom que se le viene dando, no sé, al nuevo sistema de justicia penal, etcétera, etcétera, más sin embargo van de la mano y con la importancia que tiene proteger los derechos fundamentales de las personas que establece el propio artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué nos puedes decir al respecto, licenciado? Bueno, en relación con los derechos humanos, indudablemente ha sido una lucha muy importante de la humanidad desde hace miles de años por lograr que se reconocieran esos derechos humanos. Primeramente su existencia, porque al final de cuentas los derechos humanos son inherentes a nosotros mismos, nacen con nosotros. A donde vayamos, ahí los llevamos. Hay derechos humanos que todavía no son reconocidos por algunos estados, pero aún así siguen siendo parte del ser humano. Y aquellos que ya son reconocidos por el estado se convierten en derechos humanos fundamentales. Esa es la diferencia. Pero el derecho humano existe simplemente porque nazcamos nosotros. Una pregunta, ¿son derechos fundamentales o son derechos humanos fundamentales? Los derechos humanos son aquellos ya con los que nacen. Son inalienables. Y los derechos fundamentales son aquellos derechos humanos que ya fueron reconocidos por el Estado. Ejemplo, Estados Unidos permite la pena de muerte, es decir, el derecho a la vida, que es un derecho humano que todos tenemos, no ha sido reconocido por ese Estado. Por lo tanto, allá en Estados Unidos el derecho a la vida es un derecho humano, pero no es fundamental, okay, porque no ha sido reconocido por el Estado. Aquí nosotros, bueno, son derechos que ya nos han sido reconocidos, el derecho a la libertad. ¿En qué momento se convierte en un derecho humano fundamental? A partir del momento que aparece en la Constitución y que dice que todos somos libres, nacemos libres y nos mantendremos libres, y que cualquiera que ingrese al Estado mexicano, al territorio mexicano, adquiere la libertad por ese hecho. Ese es un derecho humano fundamental. Es decir, lo único que cambia es que el Estado ya te lo reconozca. Porque si hay estados que no lo reconocen, la libertad de expresión. Hay muchísimos estados que no lo reconocen, que lo tienen restringido, pero que existe, es parte del ser humano. Aquí el Estado mexicano realmente es un Estado que lucha por los derechos humanos. En general, desde mucho tiempo atrás, el Estado mexicano ha sido un parteaguas para América Latina, y actualmente pues la mayoría de los derechos humanos existentes, por no decir que todos, están reconocidos dentro de las diversas leyes mexicanas. Abogado, y bueno, así ahorita que comentas dentro de las diversas leyes mexicanas, en la Constitución, ¿de qué artículo a qué artículo? Porque, a ver, hace algunos años eran derechos humanos individuales y sociales.
Se les llamaba garantías ¿no? individuales. Exacto, Se les llamaba garantías. garantías individuales. Ajá, y ahora son derechos humanos, pero se dividían, ¿no? Los individuales hasta cierto artículo y los sociales. Y ahorita los humanos engloban los dos, individuales y sociales. ¿De qué artículo a qué artículo? Ok. En esa parte es muy importante reconocer, el derecho humano le pertenece a cada ser humano. Es decir, no existe como tal un derecho social que le des a un grupo de seres humanos. No, el derecho humano ya lo trae. Vamos a poner un ejemplo. Hablabas tú de garantías sociales. Tenemos el 123 que te decía te doy derecho a la vivienda. Tenemos el 27 que te daba derecho a la tenencia de la tierra, a la propiedad y equidad. Pero no es un derecho social. Nos confundimos, o sea, no es una garantía social. ¿Qué es? Es un derecho humano. Pero estaba Es considerada decir, como tú garantía como social. persona tienes derecho a tener cualquier tipo de propiedad, no solamente una casa, un vehículo, una camisa, lo que tienes ese derecho. Ese derecho es inherente a ti mismo. El Estado es un derecho humano fundamental, además porque el Estado mexicano ya lo reconoce. Reconoce que tienes derecho al patrimonio. Entonces, ese es un derecho humano. En este caso no, esa división, la Constitución siempre, bueno, desde 1857, 1917, que son las que podemos hacer mención, el Estado mexicano no quería como reconocer, hablar de los derechos del hombre. ¿Por qué? Porque, bueno, pues había existido el movimiento de la Revolución Francesa y ellos hablaban de los derechos del hombre. México, tratando de llevar un tema diferente, ya no lo maneja como derechos, lo maneja como garantías. Y justamente la propia Constitución nos decía, el Estado mexicano, o la presente Constitución, que bueno, la Constitución del Estado mexicano, la Constitución otorga las siguientes garantías. Y venían los primeros 27 artículos constitucionales. Pero ahí había un error grave, porque no es el Estado mexicano, no es la Constitución quien te otorga las garantías individuales. Aquí ya no hablamos de garantías, son derechos humanos. Y no te los otorga ni el Estado ni la Constitución. Son tuyos. Lo único que hace la Constitución es reconocer esos derechos humanos. Por eso ya no podemos hablar de garantías. Son derechos, son contigo. Y el Estado te los reconoce. Ya no es algo que te está otorgando el Estado a través de la Constitución. Es un derecho que nació contigo y que es reconocido por el Estado. Y son los primeros artículos, que además constituyen la parte dogmática de la Constitución. Aquí es muy importante entender qué es la parte dogmática. Nuestra Constitución se divide en dos. La parte orgánica y la parte dogmática. La parte orgánica entendemos que termina primordialmente en discusión, porque son los derechos humanos, pero también en el último artículo de esta parte que nos habla de la posible suspensión de esos derechos humanos bajo ciertas condiciones. Esa es la parte orgánica, perdón, la parte dogmática. La parte orgánica es la que nos dice cómo debe estar organizado el Estado, cuáles son las funciones, las facultades, las atribuciones del gobernante. Y la parte dogmática son los derechos humanos. ¿Qué significa un dogma? Un dogma significa aquel pensamiento al cual ya llegamos, que resulta ser lo máximo. Por lo mismo ya no lo podemos cambiar, ya no admite discusión. Parte orgánica. Supongamos que a la secretaría determinada le corresponden tales funciones. Está bien, parte de la parte orgánica. ¿Lo podemos cambiar? Claro, porque dependiendo de cómo evolucione la sociedad, podría haber un cambio ahí. Es más fácil. Entonces el procedimiento para modificar un artículo constitucional de esa parte es un poco más sencillo. La parte no es tanto como la parte dogmática. La parte dogmática, todos los seres humanos nacemos libres. Eso ya está fuera de discusión. Ya no lo podemos discutir. No podemos decir, bueno, sí naces libre, pero a los 6 años tienes que prestar un servicio X. No. Por eso es dogmático. Ya está fuera de discusión. Por eso mismo también el control constitucional ahí nos obliga a que si hay un cambio en esos artículos constitucionales, tiene que haber una mayoría más grande, tanto por parte del Congreso. Tiene que haber incluso la ratificación de los congresos estatales, porque estamos cambiando la parte dogmática. O sea, si se Aquella puede parte, cambiar. claro, todo se puede cambiar. Una constitución, a final de cuentas, refleja la realidad histórica de una nación.
La Constitución, a veces tenemos la idea que nació así como de repente a alguien se le ocurrió, alguien iluminado agarró y dijo, a ver, vamos a hacer una Constitución para los mexicanos, vamos a dárselos como Dios le dio los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra a Moisés. No es así. Además hay 2 constituciones. Normalmente la gente, cuando le decimos aquí no hay una constitución, hay 2. Siempre hay 2 constituciones. La constitución real y la constitución escrita. Lo que nosotros vemos ahí escrito debe reflejar lo que está pasando dentro de la nación. Eso es. Si no lo refleja, no está pegada a una constitución real. La constitución real ya existe desde antes, desde muchísimo antes. No importa que hablemos de la de 1857, la de 1917, la de Cádiz de 1812. No, ya antes había una constitución. La constitución es cómo está formado. Y eso nos lo dan los factores reales de poder. Esos ya existen desde antes. Pero ya cuando lo escribimos, le estamos dando certeza al gobernante y al gobernado. Le ponemos límites al gobernante y le hacemos saber al gobernado cuáles son sus derechos. Unos derechos que ya existen de facto. Solamente hay que llevarlos a escrito. Licenciado, este tema se maneja pues un poco complicado al momento de aterrizar algún tipo de acción o hacer valer algún tipo de derecho. Ya no dejaron de ser garantías. Mas, sin embargo, yo me voy un poquito más atrás para que nos vayamos entendiendo por qué antes, como ya referiste, se les llamaba garantías, e incluso el amparo se decía que era un juicio de garantías. Claro. Ahorita ya dejó de llamarse así, juicio de garantías, aunque sigue siendo un juicio de amparo. Vamos a un corte comercial, licenciado, y regresando, ¿nos puedes ilustrar cuál vendría siendo la diferencia en ese sentido? ¿Por qué o nada más era el nombre, o sí cambió en lo formal esa situación? Claro. Regresamos en un momento. Con mucho gusto. En un momento continuamos con más orientación y asesoría legal en Diálogos Jurídicos. No le cambien, están en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. ¿Quieres llevar las estadísticas del torneo de fútbol mexicano y además ganar muchos premios? Busca el calendario de fútbol Arcogol, donde nada más están las grandes estrellas del balompié y los triunfadores como tú. Llena los arcocupones, participa y gana Arcogol. Fundación Arco TV Hidalgo presenta su programa Nuestra salud no debe ser a medias, debe ser total. Nuestra salud no solo da cuenta de la no aparición de enfermedades o afecciones, sino que va más allá. Juntos podemos prevenir, detectar oportunamente y tratar con éxito. Nuestra salud, por Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Continuamos con más orientación y asesoría legal en Diálogos Jurídicos, por Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Continuamos platicando con el licenciado Luis Roberto Campero. Como ustedes se han podido dar cuenta, es verdaderamente impresionante los vastos conocimientos, y no es porque estés aquí, tú sabes que es verdaderamente un honor para nosotros tenerte platicando, porque se robustece todo el conocimiento y sobre todo hablar de temas tan delicados como porque podemos hablar de formalismos, de formalidades, de procedimientos, y posiblemente en la práctica 2-3 meses igual y lo dominas. Mas, sin embargo, este tema, que son los derechos humanos, sí ha tenido verdaderamente que ser modificado, se podría decir hasta subjetivamente. ¿Por qué? Porque te hacía yo una pregunta antes de salir a corte comercial. ¿Qué cambió al momento de dejar de ser un derecho de garantías, al dejar de ser ese amparo de garantías que se le llamaba, no derecho, al amparo actual? ¿Qué cambió? ¿Cuál fue? Si fue de forma, fue de fondo, o realmente existe una protección a esos derechos. Es muy interesante. Fíjate que el juicio de amparo, para empezar, es una institución mexicana, netamente mexicana.
Hay quien la confunde con el habeas corpus, e incluso mencionan que el habeas corpus es el antecedente del juicio de amparo, pero con lo cual yo no estoy de acuerdo. El habeas corpus es el derecho a un juicio. Eso no te lo da el amparo necesariamente. El amparo te va realmente a proteger de qué. ¿Cuál es la situación de la que te protege el amparo? Y a esto nos lleva, porque anteriormente el juicio de amparo es un juicio de garantías, para garantizarte que las garantías constitucionales te sean debidamente aplicadas. ¿Pero de quién? No nos decía de quién. ¿Sí? Hoy el juicio de amparo es una garantía constitucional. Y ya cambia completamente el término. Porque hace 20 años, cuando hablábamos de una garantía constitucional, o hace 10, hablábamos de un derecho humano, de una garantía individual. A eso nos referimos. Y todo el mundo lo decíamos así, son las garantías constitucionales, artículo primero, al 27, al 28, al 29, si quieres. Y lo había en esa discusión. Pero, era eso. Hoy no. Hoy el juicio de amparo sí es una garantía constitucional. Hoy, una garantía constitucional es aquel mecanismo que te da el Estado para protegerte del Estado, de los abusos del Estado, de los excesos, de las inconsistencias. claro, de cualquier situación en la cual estén violentando tus derechos humanos. Entre tus derechos humanos tienes el derecho a un debido proceso. Cuando hablamos de debido proceso nos imaginamos un juicio penal. No. El debido proceso es en todo. Si te voy a aplicar una multa, tengo que cumplir todas las formalidades que me indica la ley. Si te voy a embargar, si te voy a emplazar, si va a llevar todas las formalidades que indica la ley, es el debido proceso. Es cumplir todas las formalidades que nos indica la ley. Todas. No puedo brincarme una. Si la ley me dice que primero tengo que llegar en busca del demandado y asegurarme que es el domicilio, y no lo hizo el actuario, entonces todo para atrás. Ese es, ahora, por eso es que el juicio de amparo se te convierte en un protector contra el Estado, que te recibe el nombre de autoridad responsable y te protege contra todos. Es decir, te puede proteger contra el acto del presidente de la República, Claro. o contra el acto de un juez menor municipal, de quien sea, del Estado. Aquí Es el reconocimiento. Es bien importante. Un Estado difícilmente reconoce que puede cometer abusos. Ese es el gran logro del Estado mexicano. El reconocer que sí como Estado podemos cometer abusos y que los tenemos que corregir. Y además nos da el instrumento idóneo, el instrumento jurídico, que para mí es lo máximo que tenemos en el sistema jurídico mexicano, que es el juicio de amparo. Ahí está para que te protejas. Es una herramienta, es un medio de defensa. Ese es hoy una garantía constitucional. El ejemplo de una garantía constitucional es el juicio de amparo, que te protege de los abusos. Así es. Y de ahí surge toda la enorme jurisprudencia que nos dice que un acto de autoridad tiene que estar debidamente fundado y motivado. Abogado, bueno, Sí. debe estar debidamente fundado y motivado. La autoridad motiva y fundamenta su acto, ¿sí? Por ejemplo, orden de aprehensión, auto de forma de prisión, de algún modo lo fundamenta y lo motiva. Y entonces, si se emite un acto, o por ejemplo en materia administrativa, por autoridad, fundado y motivado, pero no se emitió siguiendo el debido proceso, ¿o se da el amparo? Sí, claro, por supuesto. Obviamente hay que entender hasta dónde llega la fundamentación de la motivación. Ajá, a ver, eso, que explíquenos. ¿Qué es la fundamentación? La fundamentación es el precepto legal que vamos a aplicar. La autoridad nos tiene que decir, te voy a aplicar este precepto legal. El artículo 3 del Código Napoleónico. Decir algo, ¿no? Sabemos que aquí no, pero pues no ponemos la ley en particular. Artículo 3 del Código Napoleónico. Es el que te voy a ok, perfecto, es el precepto legal. Y la motivación es el por qué me estás aplicando ese precepto legal. No nada más porque La autoridad nos tiene que decir exactamente por qué me lo está aplicando. El artículo 3 del código tal se te aplica por esto, esto, esto y esto, y hace un razonamiento lógico, jurídico. Así es. El cual lleve a decir, pues sí, sí está motivado. Sí tiene razón de ser que me apliques ese precepto legal. No basta con que nos pongan artículo 3 código tal. No, me tienes que decir por qué me lo aplicas. Y eso lleva un enorme trabajo de los jueces. O sea, Porque tienen que hacerlo a donde me está dañando. Cualquier cosa que me afecte me la tienen que fundar y me la tienen que motivar. Si no lo hace, obviamente, el artículo
la aplicación podría estar violando mis derechos humanos. El debido proceso es un derecho humano. Y va implícito. Si no se cumplió la formalidad, entonces el acto no estuvo fundamentado. Es decir, porque la fundamentación no es lo que me digas, porque puede ser, porque puede ser concepto de agravios o conceptos de violación. Estamos hablando de que podría ser un artículo mal aplicado. Que el artículo que me están aplicando no es procedente, pero también puede ser la falta de aplicación de un artículo. Yo también le puedo decir, oye, tal precepto legal era el aplicable, no el que tú aplicas. Hay una falta de fundamentación. Aunque él haya mencionado 100 artículos, o 1000, o los que fueran, sí, pero el que me tienes que aplicar, no lo aplicaste. Es decir, no es solamente la aplicación del artículo, puede ser también la omisión, la no aplicación de un precepto legal. Licenciado, aquí viene, bueno, todo es muy interesante. Estamos hablando de los artículos del Código Napoleónico, de X, de cualquier ley, de cualquier reglamento. ¿Qué pasa con la obligación que hoy tienen las autoridades e incluso quienes estamos asesorando, quienes estamos defendiendo, de aplicar tratados internacionales, de hacer valer la doctrina? Y sobre todo, licenciado, considero que es un problema reciente y que estamos viviendo. Todos los actos protectores deben ser en todo momento. Sí, claro. ¿Sí? Ante cualquier autoridad. Así es. ¿Qué pasa en un procedimiento donde está en ejecución y el precepto te dice, hasta aquí llegó este juicio porque este juicio es de tal formalidad, pero se me están dejando de proteger mis derechos? ¿Qué pasa? Ese es precisamente el gran cambio que tuvimos en nuestro sistema jurídico mexicano. Hace 20 años, y pongamos una fecha, 1998. ¿Por qué pongo 1998? Porque es cuando México firma sin reservas el Pacto de San José de Costa Rica. Sin reservas. Porque seguramente aquí hay que es muy estudioso, me va a decir, ya lo habíamos firmado antes. Sí, pero con reservas. Con reservas, fue sin no era aplicable. A partir de 1998 México dice, yo ya firmo el pacto, que es un pacto de derechos humanos. Y esto nos lleva a un cambio en nuestro sistema jurídico total. No hablamos del nuevo sistema de justicia penal, hablamos de todas las materias. ¿Por qué? Antes del 98, antes del 2008, prácticamente, porque tarda esto, necesariamente se requirieron actos jurisdiccionales a la Corte Interamericana para que realmente el Estado mexicano se viera obligado a cambiar. Comentaba, antes era el derecho positivo. ¿Cuál era el derecho positivo? Antes los abogados lo teníamos más básico. Porque lo que decía la ley y nada más. Nada más, a la ley. El juez lo interpretaba, lo que decía, nada más. Si se le aplica o no se le aplica, nada más. Hoy, justamente la Corte Interamericana determina que no, que el derecho humano está por encima de todo, por encima del derecho positivo. Así, de tal manera que en un juicio cualquiera, justamente ese control de constitucionalidad difuso que se da, ya no solamente se le queda esa facultad a los juzgados federales a través del juicio de amparo de determinar si es inconstitucional o anticonstitucional la aplicación de un precepto legal. Ya cualquier juez lo puede hacer. Cualquier juez puede tomar y decir, a ver, este precepto legal es inaplicable. Tendrá que hacer su razonamiento y tendrá que decir, es inaplicable porque violenta un derecho humano. Sin necesidad de llegar a un amparo. Sin necesidad. Desde ahí lo podría hacer. Desde ahí lo podría hacer. No, es que, más sin embargo, con todo respeto a nuestro gremio de abogados, y muchos jueces lo desconocemos por completo. Pues tan solo en el nuevo sistema ya no debiera. El nuevo sistema se supone que precisamente vela por, ¿cómo lo dice abogado? ¿No? O sea, por esa protección a los derechos humanos. Sin embargo, hoy por hoy, en el procedimiento se interponen a veces amparos
porque precisamente antes de llegar a la vinculación de proceso, llega a haber alguna violación al derecho humano, cuando no debiera de ser, porque se supone que es un nuevo sistema que está velando precisamente por eso. Ahí te llevas mucha, y yo voy un poquito más allá. Vamos a ir a un corte comercial. El nuevo sistema nos ha acarreado sin números de criterios, jurisprudencia, tesis, que esta tesis ya cambió el criterio y se modifica, etc. ¿Qué pasa cuando ese derecho humano lo tiene que hacer valer un menor de edad? ¿Cómo? O sea, él ya nació, como tú dijiste, todos nacemos con esa calidad con esos derechos inherentes e incluso invulnerables, no podemos renunciar. Por supuesto que no. Irrenunciables. ¿Qué pasa? ¿Cómo hacemos valer esos derechos? ¿Qué convenios se han firmado? ¿Qué tratados? ¿Qué debería de conocer el Estado mexicano y la justicia mexicana para hacer valer esos derechos independientemente en la etapa que vayas, en el momento en que vayas y en la materia de que se trate? Regresamos en un momento, estamos platicando pues muy a gusto con el licenciado Luis Roberto Cantero, y esta plática todavía tiene para más. En un momento continuamos con más orientación y asesoría legal en Diálogos Jurídicos. No le cambien, están en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. La información impresa con mayor veracidad solo la encontrará en la revista Arco Informativo, periodismo con calidad, política, empresarial, deportiva, moda, belleza, salud, horóscopos y mucho más. Búscala cada mes en lugares de prestigio. Arco Informativo, periodismo con calidad. Revista Arco Informativo. Arco TV. Continuamos con más orientación y asesoría legal en Diálogos Jurídicos por Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Bueno, pues regresamos con el tema que dejamos sobre la mesa, abogado, respecto a para los casos de los juicios que se siguen en contra de menores de edad. ¿Cómo se aplican ahí, bueno, todo esto que estamos tratando, verdad, que usted nos está haciendo el favor de exponer, los tratados internacionales, derechos humanos, o sea, cómo funciona? Ajá. Y a la par, bueno, pues aprovecho también para que ahorita que usted nos va a comentar, también nos pudiera ilustrar acerca de cómo funciona también ese razonamiento lógico jurídico. Que nos detalle, o sea, que es un razonamiento lógico jurídico en el juicio de amparo, tanto para menores como en general. Ajá. No, bueno, en el juicio de amparo y aparte en los procedimientos que se llevan con menores, ¿no? Por favor, abogado. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, lo que sea el ser humano, independientemente de que sea menor o que sea adulto, los derechos humanos ya los tiene. Es decir, tanto como adulto como menor. Ciertamente el menor, por ciertas características físicas que conllevan otras características emocionales y psicológicas, requiere una protección especial. Una de las cuestiones más interesantes de reconocer es hasta qué punto el menor puede ser juzgado como adulto o puede ser responsable de sus actos. En el aspecto civil, obviamente sabemos que existe lo que es la capacidad y la personalidad. ¿Qué es la capacidad? Pues el poder realizar actos jurídicos. O sea, la capacidad es aquello que tenemos realmente todos. Todos tenemos capacidad para realizar cualquier tipo de acto jurídico. Capacidad. Lo que a veces no tenemos es la personalidad. La personalidad es justamente tener el poderlo realizar por mí mismo. El menor puede realizar cualquier acto jurídico. Puede comprar, puede vender, puede comprar casas, puede adquirir acciones y además adquiere obligaciones también, claro, por supuesto. Pero no las puede desarrollar por sí mismo. Tiene forzosamente que acudir a través de un tercero, que va a ser
su representante. Siempre va a haber alguien obligado a proteger al menor, a representarlo, porque él es incapaz legalmente de representarse a sí mismo. Y eso tiene su razón. Los estudios más interesantes que se han llevado a cabo, sobre todo en las convenciones de derechos humanos y de derechos del menor, e incluso ya se habla de derechos del menor, ya no solamente del niño, del adolescente, del derecho del menor, el menor simplemente. Y justamente uno de los estudios más interesantes y más aplicables es el desarrollo del lóbulo frontal. Nuestro cerebro, después de que nacemos, así se desarrolla. Y ese lóbulo frontal es el que nos da la capacidad de entender el alcance de nuestras acciones, lo que llamaríamos la responsabilidad. Todos los jóvenes son responsables, por supuesto, porque no han desarrollado ese lóbulo frontal todavía a su máxima capacidad. Ese lóbulo frontal termina por desarrollarse entre los 22 y 25 años. Es decir, a los 18 años no está desarrollado. No alcanzan a comprender el alcance de sus acciones. Esa es la razón por la cual requieren una tutela. ¿Quién tiene la tutela? Bueno, pues en primer lugar los padres. Ellos son los obligados a tomar decisiones por el menor y a responder. Además, esa parte no la hemos todavía aceptado plenamente del derecho mexicano. Pero no es solamente que el padre tome decisiones por el menor, también es que responda por sus acciones. Es decir, si un niño de 15 años comete una conducta que la ley sanciona como delito, ¿quién tendría que pagar? El padre. ¿Hay quien falló? El padre, la madre, que no tuvieron darle el encauce adecuado a este joven. No es culpa del niño, estoy de acuerdo, es culpa de los adultos. Ahora, si por alguna situación el niño no tuviera un adulto que le tocara hacerse cargo de él, padres, abuelos, hermanos, tíos, quien fuera, ¿no? Pues entonces es el Estado el que tiene que tutelar. En el caso del sistema penal, trátese de justicia para adolescentes o trátese del sistema penal para adultos, el Ministerio Público está obligado a preservar los derechos del menor. Aparte tenemos instituciones como el DIF, como el Sistema de Protección a la Familia, que protegen al menor, la Procuraduría de la Defensa del Menor. Son instituciones que están para eso, para cuidar. Yo creo que aquí en México, el Estado mexicano se ha preocupado muchísimo por cuidar de esos derechos. Es algo que a la mayoría de las personas nos preocupa, nos interesa y vamos, ciertamente hay cuestiones que van más allá de a lo mejor lo que podemos solucionar en este momento. Sí, hay niños en situación de calle. Sí, hay niños que los padres no les dan el cuidado adecuado, muchas porque el padre no sabe ni lo que está haciendo. Y recurren a la violencia, a los golpes, a los malos tratos. Digo, vemos casos que nos impactan, pero que realmente muchas veces más por ignorancia que por maldad. Entonces, ciertamente así es como se protege. Pero, perdón, es que aquí estamos hablando de la protección de esos derechos y ya nos estás dando la respuesta en el sentido de que deben estar tuteladas, debe haber una tutela. La autoridad en algunas circunstancias no está obligada a proteger esos derechos de los menores en el estado en que se encuentra el proceso, en la etapa que sea y sea la autoridad que sea. Sí, cualquier autoridad está obligada a preservar los derechos de un menor. Cualquier autoridad, en el momento que sabe que está ante un menor de edad, tiene que proceder en consecuencia. Lo primero, por ejemplo, hablando de un proceso penal en el cual un menor se haya visto involucrado, pues lo primero es ponerlo a disposición del sistema adecuado, que es el Tribunal de Justicia para Adolescentes. ¿Qué es antes de los 13 años? No, es antes de los 18 años. Pero... Un menor de edad es antes de los 18 años. Pero bueno... Medidas de tratamiento. ¿Te refieres a las medidas de tratamiento? Seguramente. Bueno, acorde a la Convención de los Derechos del Menor, precisamente, se hace una diferenciación. A partir de qué edad van cambiando, ¿no? Y es por ello que tenemos el niño es antes de los 12 años. Ajá. De los 12 a los 14 años es un preadolescente. De los 14, bueno, el derecho mexicano contra los 18 años es un adolescente. Realmente hay otros sistemas, bueno, más que sistemas jurídicos, estudios psicológicos que nos dicen que no.
que la adolescencia termina a veces hasta los 25 años, 22, 25 años. Pero bueno, para nuestro sistema acaba a los 18 años, 12 a 18 años, de los 14 a los 18 años es un adolescente. ¿A qué nos lleva? Que a un niño no lo podemos ni siquiera juzgar, no lo podemos llevar al tribunal y enfrentarlo a un proceso, no lo va a entender, no hay manera. Ok. Pero a partir de que es un adolescente, sí lo podemos someter a un proceso, en el cual se va a determinar ese proceso. No es para castigar al adolescente. Tenemos un adolescente de 15 años que robó, que cometió un delito, incluido un homicidio o violación o cualquier tipo de delito, por muy grave que sea. Bueno, pues el menor no lo podemos sancionar, no le podemos aplicar una pena. El menor es inimputable. ¿Por qué? Porque les comentaba hace rato, no entiende el alcance de sus acciones. Por eso no se puede. Aunque parezca que sí lo entiende. Habrá gente que nos debatirá y dirá, no, hombre, sí lo entiende, pues sabe lo que está haciendo. Su lóbulo frontal no se ha desarrollado. Porque nos comentó usted que es hasta los 25. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí antes de los 18 años? Bueno, que no le vamos a aplicar una sanción, pero sí se le pueden aplicar medidas de tratamiento. Ya. La medida de tratamiento más extrema y la que menos se debe de aplicar, pues es el internamiento. Y el internamiento tendrá que ser en un sistema, o sea, en el sistema de justicia para adolescentes. No lo podemos agarrar y llevar a un centro de rehabilitación social, ¿no? Tendrá que ser ahí dentro del sistema de justicia para adolescentes. Ahí vamos a tener al menor. Pero no le estamos aplicando una sanción, no es una pena. Es decir, el juez no agarra y dice, te condeno a la pena de 7 años de prisión. No, lo condena, sí, a una medida de tratamiento. ¿Y si no es la puede máxima? ser 7 años, la máxima es 7 años. Pero si no se aplica esa medida de tratamiento, ¿qué otra? A ver, ¿cómo? Bueno, hay otras medidas de tratamiento, digo, desde el seguimiento que se le da. Una medida de tratamiento puede ser, y a mí me parece muy buena, es llamar a los padres y decir, a ver, la medida de tratamiento es que tu niño no vas a poder salir de la casa de tus padres sin consentimiento. La medida de tratamiento es que estás obligado a vivir en esa casa. Estás obligado a estudiar. Y dentro del seguimiento que le vamos a dar, vamos a revisar tu boleta de calificaciones. Y vamos a ir a tu escuela para ver que ahí estés. Y vamos a ir, me refiero al sistema de justicia para adolescentes, a la casa de tus papás a ver que ahí estés viviendo y que no faltes a tu casa. Pero para delitos no tan graves, o sea, que no sea un homicidio, depende. Que no sea... Digo, aquí, depende. mira, realmente aquí, una violación aquí no nos dice exactamente cuál sea. O sea, no nos dice exactamente cuál es la medida de tratamiento. ¿Qué es lo que pasa? Aquí dice el juez. El juez de justicia para adolescentes es alguien muy especial, muy conocedor sobre esto, muy conocedor del adolescente. No cualquiera está capacitado para juzgar a un adolescente. Hay que entenderlo. Porque realmente la primera es, oye, un chamaco de 16 años que mató a 10 y me dices que solamente le puedes aplicar 7 años. Sí, exacto. O sea, hay que entenderlo, hay que estar muy metido. Y justamente es el juez el que tendrá que ver y decir, bueno, pues a lo mejor el delito no era tan grave, pero este joven requiere realmente 7 años de internamiento. Hay que aplicarse. Digo, hay reglas, pero sí, sobre todo es una... No nos dice exactamente. Recordemos que el sistema de justicia para adolescentes, igual que el nuevo sistema de justicia penal, es un derecho adversarial, en donde las partes pueden contradecirse entre sí mismos todo. Entonces, ¿de qué depende la medida de tratamiento? Pues va a depender en gran parte de lo que el Ministerio Público diga, pida, porque él tiene el derecho a pedir la pena, llamémosle pena, pero es medida de tratamiento. Y del otro lado, la defensa, que está obligado a defender, es decir, esa medida de tratamiento se exige. Oye, abogado, y si Ahora, déjame decirte que incluso a mí me ha tocado que en algunos casos yo sugiero como defensa que sí se le apliquen penas de tratamiento. Hay veces que el adolescente puede quedar así sin ninguna medida. Claro. Y yo como abogado defensor, claro, digo, no le conviene. Hay que aplicarle alguna medida.
Y se lo digo al MP. Porque al final de cuentas debe de haber una conjunción. Juez, Ministerio Público y Defensa deben estar convencidos de que están haciendo lo mejor en primer lugar para el adolescente. El derecho del menor por encima de todo. Y aunque el menor sea en este caso que tenga el carácter de imputado de una conducta típica, de un delito, aún así sigue siendo menor y aún así tendremos que poner el bienestar de él. Ahora, el bienestar de él no necesariamente dice, pues déjalo ir, no. El bienestar a veces requiere, digámoslo en palabras comunes, un castigo. Es como cuando dices con los hijos, ¿no? Y el hijo, ¿cómo te atreves a darle una nalgada? Pues la necesitaba él, no yo. Era necesario un castigo para poner, es necesario a los hijos ponerles límites. Si no les ponemos límites, no les hacemos un bien, les hacemos un mal. Por supuesto. Bueno, es lo mismo en este sistema de justicia para adolescentes. Por el bien del menor, aplicar una medida de tratamiento y también ver los derechos de la víctima. Porque hay menores que a los 16 y 17 años son muy peligrosos y que si los dejan libre, pues la víctima puede tener consecuencias graves. Hay que entender esa parte. Abogado, o sea que tienes 17 años, comete una conducta, ¿no?, ilegal, y entonces se le determinan 7 años como medida de tratamiento, de internamiento. O sea que él saldría a los 24. ¿Te acuerdas a qué edad? 7 años. ¿Te acuerdas? Si tiene 17. ¿Te acuerdas a qué edad? Así sale 24, sí, funciona así. ¿Te acuerdas a qué edad te dije que termina la adolescencia? Dijo que para algunos. A los 25 años, eso es el límite. 18 más 7 son 25. Ajá. Esto implica que si te condenan a una medida de tratamiento, como el máximo 7, independientemente de la edad que tengas, máximo vas a salir antes de los 25. Ya, ok. Ya siendo un adulto. Ahora, no te van a trasladar cumpliendo los 18 años, porque a veces la gente dice, oye, cumple 18 y se va a ir. Ajá, no, esa. No se va a ir. Oye, lo van a pasar al centro de rehabilitación. Sí, porque eso siempre es lo que preguntan, siempre. No, se va a quedar internado hasta antes de los ahí, 25. en el mismo lugar donde empezó su internamiento, Centro de Justicia para Adolescentes. Ahí lo tiene que concluir. Ahí forzosamente, ahí lo inicia y ahí lo concluye. ¿Qué pasa? Que ahora sí, cuando salga y es adulto, no genera antecedentes penales. Es un problema. Aunque se sale ya. Ya salió. Aunque haya sido homicidio. No tiene homicidio. No tiene antecedentes penales. Por homicidio. Él sale por el delito que quieras. Delincuencia organizada, violación, homicidio, asalto, lo que quieras. Sale y se libre. Borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Licenciado, esto lo estamos enfocando en la materia penal estrictamente. Es preocupante que también se vean involucrados los intereses de los menores, obviamente en las cuestiones familiares. ¿Qué obligaciones, vamos a ir a un corte comercial, qué obligaciones tiene el juez familiar de velar sobre los derechos de los menores, estén o no estén representados, estén o no tutelados por alguna persona, algún tercero? ¿Qué obligaciones tiene de hacerlos valer? Por ejemplo, en caso de incumplimiento a convenios, en caso de lo que se conoce como alienación parietal, son supuestos que vamos, están escondidos, pero ahí están. De hecho, en el Distrito Federal ya se considera un delito la alienación parietal. ¿No? Entonces, ¿qué facultades, qué función debe tomar la autoridad para hacer valer esos derechos de los menores? Vamos a un corte comercial, regresamos en un momento. En un momento continuamos con más orientación y asesoría legal en Diálogos Jurídicos. No le cambien, están en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. La información es poder, y el poder se los da la entrevista con un espacio de los noticieros Arco TV, donde personalidades del mundo político, empresarial y social nos platican sobre sus actividades diarias en su ramo. La entrevista con llégate a través de la señal de Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Continuamos con más orientación y asesoría legal en Diálogos Jurídicos por Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. ¿Qué tal? Continuamos platicando con el abogado Luis Roberto Campero. Estamos hablando
en general de los derechos humanos. Es un tema verdaderamente interesante y nos hemos ido involucrando no tanto de manera teórica, sino de manera práctica para ir conociendo esos derechos humanos que actualmente tienen una relevancia súper importante en todos los manejos jurídicos, en toda nuestra vida cotidiana. Se velan siempre los derechos humanos. Dentro de unos aspectos prácticos nos estaba platicando el abogado Luis Roberto Campero, cuando se ven involucrados los intereses de los menores, en este caso cuando un menor es imputado. Te hacía la siguiente pregunta: ¿qué pasa? ¿Qué función tiene la autoridad cuando se ven involucrados o hay intereses de los menores dentro de un procedimiento familiar, que es donde más? Y si están obligados a velar primeramente por sus intereses o a velar porque se regularice y se lleve a cabo bien el procedimiento. En cualquier momento pueden hacer valer esos derechos, y sobre qué respaldo tendría o qué facultad tendría esa autoridad, y de acuerdo a qué ley, qué tratado, qué lo podría obligar a velar primero por los intereses del menor y luego por el procedimiento. Muy bien. Aquí al respecto tenemos la legislación aplicable directamente de la ley de la familia. Por supuesto que el juez está obligado a observar que el menor tenga una tutela adecuada. No es el juez quien lo va a tutelar, no puede ser. Esa función en todo caso le correspondería al Ministerio Público. Pero el juez está obligado a ver que si el menor está siendo mal defendido, tendrá que ver que tenga un tutor adecuado. Tendrá que darle vista a la gente del Ministerio Público para que defienda los derechos del menor. Tiene además un órgano auxiliar que ha sido muy importante, que es el Consejo de Familia. El Consejo de Familia es uno de los órganos con los que el juez cuenta para ayudarse a garantizar los derechos del menor. Hace ratito hablabas de la alienación parental. Hoy ya se ha cambiado el término, ya no es alienación parental, hoy simplemente le llaman manipulación. Pero sigue siendo un término. Yo hace algunos años platicaba con el magistrado Jorge Antonio Torres Ramírez, que yo considero la persona con más experticia en la materia hablando de derecho familiar, una persona muy estudiosa, y él me decía algo muy triste pero muy cierto. Cuando la gente se divorcia, se agarran a niñazos, y de veras, ¿Sí? pareciera que agarra a la señora y ahí te va con el niño, y el papá, ahí te va con el niño, y se golpean con ellos. Recuerdo cuando les daba clases a algunos de mis alumnos, salía el tema y de repente decía la mujer: es que si mi marido me engaña, me llevo a los niños. Y los niños, ¿qué culpa tienen? Te engañó a ti, no engañó a los hijos. Y les hacía yo una analogía. Si tú fueras en un barco y se empieza a hundir el barco, ¿a quién tratarías de poner a salvo primero? Y todos contestan: a mis hijos. Y sin embargo, en un divorcio, son uno de los primeros que avientan. Increíblemente, poca gente tiene la madurez para entender que el divorcio debe ser entre hombre y mujer, no entre los niños. O sea, ni el padre se debe divorciar de los hijos, ni la madre. Y tanto padre como madre deben de dar los mecanismos adecuados para que la relación padre-hijo, madre-hijo se mantenga de la mejor manera. Es decir, cuando yo le digo: mujer, no veas a mis hijos, ¿a quién le estoy haciendo daño? No es a la mamá, es a los niños, o al papá, es a los niños. Eso es lo que tenemos que ver, eso es lo que tiene que cuidar también al juez, ¿no? Yo creo que en esa parte pues nos toca, nos falta educación, cultura general hacia la población, de entender el daño que le hacemos. Cuando a un niño le decimos: tu padre es un sinvergüenza, tu madre es una mujer mala, te dejó, pues aquí le estamos haciendo por el niño. Y el niño, ¿qué culpa tiene de los problemas de los adultos, no? Y además, yo, en ese ejemplo, ¿qué culpa tiene el niño de que el marido se haya acostado con otra mujer? Nada, ninguna. Porque además, ahí viene la otra parte, que nuestra sociedad pretende vernos siempre como objetos.
Es mi esposa y de nadie más. Y si me engaña, la mato. Es mi esposo y no tiene derecho a engañarme, perdón. O sea, los derechos humanos en primer lugar me dicen que puedo elegir a la pareja que yo quiera. Y puedo acostarme con quien yo quiera, siendo hombre o mujer, no importa. A quien yo quiera. Eso es un derecho humano. Entonces, no somos propiedad de nadie, ni nadie es propiedad de nosotros. Porque el gran pleito que se da es por eso. Pues, ¿cómo mi propiedad anda con otro? O como yo, propiedad de alguien, ando con otro. No somos propiedad de nadie. Digo, cualquiera tenemos el derecho de decir, sí, ok, ya no quiero andar con ella. Me engañó y se acabó. Está bien, correcto. ¿Es idiosincrasia? Sí, claro. Por supuesto. Esa es la parte que tenemos que cambiar. Pues sí, tenemos que entender y aceptar, güey. Mi pareja quiso andar con otra persona, está bien. Increíblemente. No tengo ni por qué ofenderla, porque además hemos llegado a extremos que de repente la novia cambió de novio y el exnovio le saca sus fotos y la difama y habla mal de ella, cuando eso no tendría por qué ser, ni de uno ni de otro lado. Y bueno, es malo cuando lo hacemos a nivel personal, peor cuando ponemos a los niños por ejemplo y los usamos como, te atreviste a engañarme, ahora no los ves. O el marido, ¿no? No me los dejas ver, ahora no los doy para comer. Oye, eso no tiene nada que ver. O sea, el menor tiene ciertos derechos, entre ellos los alimentos. Sí. Y eso se tiene que cumplir. Me deje verlos o no me deje verlos. Eso ya lo ventilaremos de una manera diferente, pero no tiene que ver una cosa con otra. Y la mujer haya sufrido lo que haya sufrido, verlos, entiendes. Es muy importante, parecería muy subjetivo, ¿no? O sea, como que estamos así fuera de contexto, pero realmente tiene una importancia bastante relevante para de veras salvaguardar los intereses, los derechos de los menores, de los menores. Sí, porque también nos tenemos que acostumbrar a los bocados, ¿no? Así es. Son menores, o sea, todos ellos son menores. Y dentro de los menores podemos incluir a los incapaces, incluso también a la gente que es la misma situación. Alguien que sufre un retraso mental, ejemplo grave, que no le permite entender el alcance de sus acciones, que tenga alguna lesión, es lo mismo, no entiende el alcance de sus acciones. Es lo mismo que el adolescente, que el niño, no entiende el alcance. Entonces, ante la ley, son menores, simplemente son menores. Porque incluso la palabra incapaz resulta un tanto discriminatoria, ¿no? Es mejor referirnos a ellos como menores. Ante la ley, son menores. O gente que en ese momento pues no tienen la capacidad legal para obrar por sí mismos. Porque es diferente, ¿eh? Tienen capacidad, lo que no tienen es personalidad. Es decir, la personalidad es poder desarrollar los actos jurídicos por sí mismos. No, tendrán que tener una representación. La representación por la propia ley nos da la ley de la familia, nos dice los papás son los representantes de los hijos. Abogado, pues bueno, la verdad es que esperamos, ahorita lamentablemente pues bueno, el tiempo es corto, se nos va, pero pues esperamos que no sea la última ocasión, que puedas pues en el mayor número de ocasiones posibles acompañarnos y pues aquí obviamente compartir tus conocimientos con nuestro auditorio. Esta entrevista que ha sido muy sustanciosa, antes de que termine, quisiera ya nada más el tema que quedó entonces, ¿en qué consiste el razonamiento lógico jurídico ya para cerrar? Y bueno, obviamente ya ahorita tú das tu mensaje al auditorio. Ok. Es como decir 1 más 1, 2. El razonamiento lógico jurídico nos tiene que llevar de dónde nació nuestra idea, los actos que nos constan y de ahí lo que determina. Tiene mucho que ver con la herramienta esencial que tenemos los abogados. ¿Cuál es la herramienta esencial? La prueba mágica, la presuncional. ¿Qué es la presuncional? Tomar un hecho cierto para conocer un hecho desconocido. Ejemplo. Vemos aquí al abogado y yo sé perfectamente que el abogado vive en el Real del Monte. ¿Qué puedo deducir? Que se vino en un transporte, en un vehículo, no se vino caminando.
Yo no lo vi si se vino caminando o en qué se vino, pero sí puedo decir que se vino caminando. Ese es un razonamiento. Premisa mayor, premisa menor, conclusión. Hacemos ese razonamiento tan sencillo, ¿no? Es decir, y eso lo hacemos en todo. Por eso decimos, derivado de esto, podemos determinar que sí estuvo ahí. En el nuevo sistema se da mucho. Un ejemplo, alguien niega su permanencia aquí en este cuarto, ocurrió un homicidio. Pero resulta que dentro de las pruebas ofrecidas encontramos un vaso que tenía sus huellas digitales, encontramos un chicle que tenía su ADN, encontramos 2 testigos que nos dicen haberlo visto entrar y salir. Encontramos que además el arma con la que se mató está registrada a la persona, está registrada su nombre, encontramos que hay gente que lo vio amenazarlo. Con todo esto vamos haciendo un razonamiento. Y decimos, podemos deducir que esa persona estuvo ahí, a tal hora, a tal día, acorde a las testimoniales, acorde a las pruebas periciales que se tomaron. Y además encontramos que hay un motivo, una razón por la que lo quiso matar, que es la que los testigos nos han referido. Derivado de todo esto, puedo llegar a la conclusión que él es el culpable de ese homicidio. Ese es un razonamiento. Obviamente, ¿por qué lógico jurídico? Pues porque tiene que llevar lógica. No puedo brincarme algo y dejar algo sin explicar. Ya. Sí. Oye, pero de repente tenemos que a él lo vieron en México a esa misma hora, no me lo puedo brincar. Tiene que ser lógico. Tiene que ser lógico, tiempo, modo, lugar. Claro que tiene que ser lógico. Jurídico, porque me tengo que amparar en la ley. Lo que me está diciendo la ley, lo que me dice el precepto legal y por qué se lo aplico. Ese es el razonamiento lógico-jurídico. Lo que en la teoría del caso son los elementos fácticos, los elementos jurídicos y los elementos probatorios. ¿Cuáles son los elementos fácticos? Los hechos. ¿Cuáles son los elementos jurídicos? Los preceptos legales. Entonces, cuando nosotros ya tenemos unos elementos fácticos, tenemos unos elementos jurídicos, vamos a los elementos probatorios. ¿Cómo ocurrieron las cosas? Y de esta manera tendrías ahí tu razonamiento. Ahí lo encuentras, solito cae ese razonamiento lógico-jurídico. ¿Por qué está ocurriendo? También podemos hacer un razonamiento sobre la propia ley, lo que nos quiere decir la ley. Recordemos que hay muchos tipos de interpretaciones. Tenemos la interpretación literal, que es la ley al pie de la letra, lo que dice la ley tal y cual. Pero esa interpretación pocas veces nos sirve, porque las leyes son generales, no son para un individuo en particular. Entonces tenemos que llegar a la interpretación teleológica. Esa interpretación teleológica nos dice el razonamiento que hacemos sobre lo que significa ese precepto legal. Particularizar. Eso es lo que tiene que hacer el juez. Pero además no solo el juez, también lo hacemos nosotros. Así es. Así como ellos fundan y motivan, cuando nosotros hacemos un agravio o cuando nosotros hacemos un concepto de violación, pues tenemos que hacer ese análisis detallado y decir, a ver, esta ley es aplicable o es inaplicable, de vista de también le tengo que dar mis razones al juez. Ese es el razonamiento jurídico, que es la base de cualquier abogado. Un abogado que no sabe realizar un razonamiento lógico-jurídico difícilmente va a poder destacar, difícilmente va a poder ser un juez exitoso, difícilmente va a ser un abogado exitoso. Tiene que realizarlo perfectamente. Licenciado, para nosotros, como siempre, ha sido un honor que nos acompañes en estas pláticas y sí, pues pedirte de favor que en algunas otras ocasiones nos acompañes porque, mira, de verdad hay temas tan importantes como el relativo, incluso hablando de incluso derechos humanos, la aprobación de la nueva ley de seguridad del interior, la pronunciación, el pronunciamiento que ha hecho la Corte de que las policías pueden hacer revisiones a los particulares cuando haya fundada sospecha, cuando haya flagrancia o fundada sospecha. De la flagrancia, digo, bueno, hasta un particular lo podría hacer, pero ahí vienen todos esos elementos subjetivos que de verdad a veces es difícil de comprender, porque para nosotros como ciudadanos, no, es que yo sospechaba que él traía armas porque nada más salía de noche. Entonces, pues son cuestiones así. Ojalá y nos puedas acompañar, licenciado, y agradecerte de verdad, de antemano, favorecernos por tu presencia, por tu amistad y por tu apoyo a este programa, que afortunadamente tú lo has visto desde que reiniciamos estas
estas sesiones de pláticas que hemos tenido y que pues, ha sido para nosotros un gran partícipe y sobre todo un gran amigo. Te agradecemos mucho tu presencia. Nosotros continuamos con la programación. Así es, abogado, la verdad nos resulta un placer que nos engalanes con todos tus conocimientos y sobre todo pues que nos los compartas, ¿no? Porque eso también es algo de destacarse, ¿no? Que compartes lo que sabes. Y bueno, abogado, un mensaje para nuestro auditorio e incluso si gustas dar el domicilio de tu despacho, algún número de teléfono, red social, pues este espacio es tuyo. Pues muchísimas gracias. Más que nada agradecerles la invitación, reiterarles que todas las veces que nos inviten con mucho gusto vamos a estar aquí. Realmente es muy importante difundir la cultura jurídica. Yo daría 2 consejos. La primera sería a los que no son abogados, a todas las personas que nos escuchan. Yo creo que es importante acostumbrarse a contar siempre con un abogado. Muchas veces hacemos muchas cosas que implican un riesgo incluso para nuestro patrimonio. Compramos un carro, compramos una casa y no buscamos un abogado antes. Y nos encontramos con que el carro es robado. Claro. Con que la casa pues, ni era de quien se la compramos. No se hizo la investigación adecuada. Es una cuestión que a veces por ahorrarnos un peso perdemos miles. Cuidamos los centavos y descuidamos los pesos. Yo sí creo importantísimo el hecho de que la gente acuda con los abogados, que se acostumbre a usar el abogado cada que tenga una situación. Yo creo más en el derecho preventivo que en el derecho correctivo. Yo como abogado te puedo prevenir con un contrato que el día de mañana tengas que llegar a una demanda. Te puedo prevenir para que no tengas una conducta que te lleve a un delito. Claro. Es mejor, definitivamente esa parte es mejor. A los abogados, a los licenciados en Derecho que nos escuchan, pues yo lo que los invito es a prepararnos todos los días. Indudablemente tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar. Siempre les digo a mis alumnos cuando concluyen la licenciatura o cuando se titulan, pues ya dejaron de ser estudiantes de Derecho. Ahora tenemos que convertirnos en estudiosos del Derecho. El Derecho se transforma. Todos los días se transforma. No se transforma de año en año. Tuvimos una reforma que aumentó al 10,000% lo que antes teníamos que estudiar. Qué bueno, hoy tenemos que estar más preparados que nunca. Esa sería la invitación que yo les haría. En cuanto al hecho de dar consultas, pues ahorita de momento no litigo porque estamos trabajando en la Secretaría de Turismo y por lo mismo estamos impedidos para litigar, pero pues sí, probablemente yo creo que hay que buscar en el caso de las personas la asesoría adecuada con los abogados que les puedan apoyar, y en el caso de los abogados hay que prepararse todos los días. Ahí sí los invito a que acudan al Centro Universitario Metropolitano Hidalgo. Ahí tenemos licenciaturas y maestrías. La verdad es una de las escuelas más destacadas para que quieran acudir ahí. La verdad es que se llevarían una grata sorpresa a los estudiantes. Excelente, abogado. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Nosotros continuamos con la programación. Arco TV Hidalgo presentó su programa Diálogos Jurídicos, orientación y asesoría en temas legales, sociales y económicos, un apoyo a nuestra comunidad en los lugares más marginados con la participación de panelistas expertos en la materia. Hasta la próxima. ¿Quieres llevar las estadísticas del torneo de fútbol mexicano y además ganar muchos premios? Busca el calendario de fútbol Arcogol, donde nada más están las grandes estrellas del balompié y los triunfadores como tú. Llena los arcocupones, participa y gana Arcogol. El canal de tu confianza, Arco TV, Canal 12. El canal de tu confianza, Arco TV, Canal 12. Promo Ártico.
Próximamente, promotora artística con los mejores eventos y espectáculos en Hidalgo.